En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 26º domingo del tiempo ordinario. El hijo desobediente pero arrepentido y el hijo falso. Un buen momento para un examen de conciencia. En la sección Espiritualidad, los tesoros de la Santa Misa presencial versus la modorra y la pereza estilo online. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María, nuestra querida audiencia. Bienvenidos al programa Lo Inédito sobre los Evangelios, al programa número 92, que es el programa 77 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También aprovechamos a mandar un saludo muy caluroso a la audiencia de Radio María del Rosario FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, y también a nuestra audiencia que nos escucha por WhatsApp de los Heraldos del Evangelio, tanto en El Salvador cuanto en Argentina. Volvemos a los programas después de una cierta pausa que nos hemos tomado, pero que justamente nos ayuda a volver con más entusiasmo y esperamos entonces que todas estas consideraciones que vamos a hacer al respecto del Evangelio y al respecto de la vida espiritual, esta vez centrada un poco en la importancia de la misa y de la misa asistida presencialmente, son los temas de hoy. Tenemos también algunas noticias, pero para ayudarnos en este programa ya se nos unen dos veteranos de tantos programas, que son el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio, el hermano Pablo Vela de los Heraldos. Salve María a los dos. Salve María, ¿cómo están? Salve María, hermano Gustavo, hermano Gerardo y a toda la audiencia. Qué alegría poder volver a compartir con toda la audiencia estos programas. Salve María, un gran saludo de verdad a toda la audiencia, muy caluroso. De verdad que es un honor y una alegría poder seguir aquí compartiendo con ustedes. Les recuerdo que el hermano Gerardo de los Heraldos es catequista y misionero en El Salvador y pueden encontrarlo también en YouTube en Los Heraldos El Salvador. Y el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio es misionero en Argentina y dirige también Las Buenas Noches con María, que ya tiene... ¿Cuántos seguidores, hermano Pablo? Gracias a Dios estamos tocando los 80,000. Buenísimo, entonces, y en Facebook creo que mucho más, ¿no es cierto? Porque ese es un canal más numeroso. Es donde... Entonces, un saludo también a esas audiencias. Bueno, el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos habla de la actitud de dos hijos. Y muchas veces podemos identificarnos con un hijo y al mismo tiempo con el otro hijo. Y eso es lo que vamos a ver en este Evangelio, que es el Evangelio del 26º domingo del tiempo ordinario, correspondiente al domingo 27 de septiembre del 2020, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Y dice: en aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Entonces, con la contundencia de los profetas, el profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo justamente nos habla de la necesidad de oír la palabra de Dios y la necesidad de ponerla en práctica. ¿Y cómo seremos juzgados por justamente nuestra actitud a respecto de oír nuestras obligaciones, oír lo que debemos hacer y si lo ponemos realmente en práctica o no? Pero me gustaría también hablar sobre las dos diferentes actitudes de estos hijos que son mandados a la viña y qué interesante para aplicarlo a nuestra vida particular. Entonces, esa es toda la esencia del Evangelio del día de hoy. Y no sé qué les parece. ¿Cómo somos? ¿Cuál de los hijos muchas veces nos sentimos más identificados? Es interesante cómo
nuestro Señor va formando de una forma divina, ¿no? Porque si hacemos un paralelo entre el Evangelio del domingo pasado y este domingo, nosotros vamos a ver que en la parábola del domingo pasado, en la cual eh, en distintas horas del día eran invitados algunos a trabajar a la viña, en esa parábola nuestro Señor Jesucristo no deja dicho que alguno haya dicho que no, sino que todos dicen que sí, todos escuchan la voz de Dios y ya sea a las distintas horas donde son llamados, eh, atienden el llamado de nuestro Señor, ¿no? Atienden el llamado de Dios y nuestro Señor va pues como preparando, haciéndoles ver cómo aquellos que parecen ser los últimos son los primeros, ¿no? Y ahora nuestro Señor Jesucristo está como ya apretando un poquito más la soga, ¿no? Porque ahora ya hace ver que no solo es que algunos fueron llamados en un momento y otros en otro instante, sino que hay algunos que fueron llamados y no correspondieron. Entonces ya es un paso a más en ese llamado, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos encontrar. Y yo creo que podríamos encontrar una primera reflexión en el punto de cuál es el valor que nosotros damos a la voz de Dios en nuestro interior, ¿no? Porque nosotros podemos pensar en un llamado a la vocación, claro, todos estamos llamados a la santidad, todos tenemos una vocación específica, pero el Señor a cada instante nos llama, a cada instante nos llama a estar cerca de Él, a su presencia, a veces a través de una prueba, a veces a través de un consejo, a veces a través de un sermón, a través de los variados instrumentos que Dios va utilizando, ¿no? Pero creo que ya podríamos nosotros, como para ir identificándonos e ir encontrándonos en medio de esta parábola, ir pensando, primero, yo le pongo atención a la voz de Dios en mi interior. Segundo, la sé escuchar, digamos, intento escucharla. Y tercero, si la escucho, todo eso, ¿cuál es mi respuesta a ella, no? Si es positiva, si es negativa. Y ahí yo creo que podremos ir ya, pues, introduciéndonos en todos los distintos aspectos que el Señor quiere irnos enseñando a través de la parábola de este domingo. Sería interesante lanzar esta pregunta un poco para la esquina del hermano Gerardo, ¿no? Porque siempre nosotros estábamos conversando en programas pasados sobre el arrepentimiento, sobre la contrición, cuándo la contrición es perfecta, cuándo la contrición es imperfecta. Aquellos que quieran oír esos programas lo pueden hacer, pero sobre todo aquí se da ese aspecto que este hijo, al comienzo, directamente de cara le dice a su padre, no quiero, pero después se arrepiente y va. ¿Y cuántas veces es nuestro caso? Que nos ponemos de frente, no queremos obedecer la voz de Dios, pero después nos toca el arrepentimiento, nos toca la gracia y realmente pasamos a cumplir lo que la providencia quiere. Hermano Gerardo, ¿cómo es ese arrepentirse? ¿Cómo podemos sacar provecho de esa caída y al mismo tiempo sacar todo el bien necesario de esas lecciones? Hermano Gustavo, pues realmente yo creo que tanto los que aquí estamos participando en este programa como todos en nuestra querida audiencia, en algún momento nos topamos con esa situación de que nos comportamos con una actitud, tomamos una postura o tenemos alguna reacción, digamos, que es contraria a la voluntad de Dios y nosotros lo sabemos claramente. Y a pesar de que vemos en ocasiones con claridad cuál es el deseo de Dios, nosotros nos obstinamos, nosotros en fin, nos ponemos testarudos y queremos seguir por el camino que nosotros sabemos que Dios no es el que quiere de nosotros. Es un no quiero claro. Es un no quiero claramente. Y, hombre, es algo con lo que más de alguna vez todos hemos tenido algún desliz, me atrevería a decirlo. Bien dice el Salmo, más el Señor sabe que nosotros somos barro. Él sabe que vamos a tener nuestros momentos de ser testarudos, nuestros momentos de que no queremos bajar la cabeza, que no queremos cambiar la opinión, que queremos guardarnos nuestra voluntad propia y nuestro criterio propio, inclusive si va contra el criterio de Dios, más ese es mi criterio y por tanto lo debo defender, cueste lo que cueste. Más Dios es paciente. Dios no se comporta como un humano que nos cae encima en el momento o que, sí, ahora vas a ver. No, nada de eso. Dios nos tiene una paciencia, nos trata con un cariño, con una bondad, y Él espera el momento en que uno se da cuenta
recapacita, nos da la gracia justamente para eso. Porque en el fondo Él permite este tipo de caídas, de deslices, etcétera, para mostrar su misericordia para con nosotros. Él nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Ahora, eh, bastará que la persona en ese momento sepa reconocer, Señor, pequé, que en ese momento Dios derramará todo el torrente de gracias que Él tenía el deseo de dar desde un inicio, y a veces inclusive mayor. Porque nosotros vemos cuando fue, por ejemplo, el pecado original. Un dato curioso que otro día nos estaban mencionando es que después de haber Adán cometido el pecado original, que para ellos pues fue una falta grave, evidentemente, por el grado de conocimiento que tenían y por ser un mandato directo de Dios, un autor levantaba, ¿y qué hubiera pasado si en el momento en que Dios buscaba a Adán y le decía, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que si Adán en ese momento se hubiera arrodillado y en lugar de excusarse y tirarle la culpa a Eva, y esta a la serpiente, si Adán hubiese tomado otra actitud en ese momento y le hubiera dicho, Señor, pequé, perdón, Padre, perdón? Curiosamente, el Génesis no nos narra en ningún momento algún pedido de perdón explícito de Adán, en ese momento concretamente. Después él llevó vida de penitencia, etc. Más, ¿cómo no habría sido la misericordia de Dios si él en ese momento hubiera pedido perdón? Más, esa es nuestra historia. Nosotros tendremos momentos en que nos damos cuenta, nos topamos contra una pared y la mejor actitud que nosotros podemos tomar es, Señor, perdón. Le dijimos no formalmente a Dios nuestro Señor, mas apenas me doy cuenta, no la pensemos dos veces, volvamos que Él nos está esperando de brazos abiertos. Esa es la actitud de un verdadero padre. Pasamos al segundo hijo. Porque el segundo hijo, no, el segundo hijo, sí, claro, evidente, ya voy, Señor. Pero no fue. Hermano Pablo, ¿cómo somos nosotros cuando también decimos entonces ese, sí, Señor, claro, ahí estaremos? Y después nos ausentamos. Ahí sí que nosotros vemos que nuestro Señor es Dios, ¿no? Porque nos conoce hasta lo más íntimo del corazón, ¿no? ¿Quién de Profundísimamente. nosotros? Porque ¿quién de nosotros, queridos hermanos, querida audiencia, quién de nosotros no ha pasado por ese momento, siendo sinceros? En que decimos, sí, Señor, a partir de ahora yo no voy a flagelar todos los días, voy a hacer ayuno y abstinencia, voy a dar limosna, hasta voy a querer a mis hermanos. Y nos damos la vuelta y le pegamos la bofetada al primero que encontramos. Y ahí, ¿quién de nosotros, poniendo un ejemplo, no digo que alguien lo vaya a hacer, por favor, pero ¿quién de nosotros no ha pasado por esos momentos en los cuales no ha sentido esas gracias sensibles en las cuales el Señor nos llama? Esos momentos en los cuales, a través de una confesión, a través de la asistencia de una santa misa, a través de la asistencia de un programa, de una charla, de un retiro espiritual, nosotros sentimos esa voz de Dios que nos llama, ¿no? Que nos llama para ir hacia adelante, que nos llama para cambiar, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama, en fin, a dar tantos pasos que necesitamos ir dando para avanzar en nuestra vida espiritual. Y nosotros decimos, sí, Señor, pero a la hora, no, Señor. Como dice el refrán, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y si la fe se muestra por las obras, muchas veces nosotros no demostramos nuestra fe debido a que no ponemos en obras aquello que nos ha sido inspirado, sino que nos quedamos solo en las palabras. Y eso es un punto que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? Que no solo es Señor el que diga Señor, Señor, que entrará en el reino de los cielos, pero yo creo que aquí hay un aspecto importante, y es que si nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestro interior que nos invita a dar un paso para adelante y dijimos, sí, Señor, al haber escuchado la voz, el haber comprendido y el haber tenido el deseo de ir hacia adelante, eso es una gracia de Dios. Ahora, el ponerlo en práctica es otra gracia de Dios. Y tal vez muchas veces el error esté en quererlo hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. No digo que nosotros no pongamos de nuestra parte, porque en muchas ocasiones esas son gracias cooperantes, es decir, en las cuales también nosotros tenemos que colocar de nuestra parte y no son esas gracias operantes que nos toman por entero. Pero
En muchas ocasiones nosotros queremos decir sí, Señor, pero sin el Señor, sino queriendo nosotros como de una forma prepotente, orgullosa, demostrarle al Señor que nosotros podemos hacerlo sin Él. Y muchas veces el Señor permite que nos volvamos a caer, que volvamos a reincidir en las faltas, para que nosotros mismos nos demos cuenta que para decirle sí al Señor, necesitamos de la gracia del Señor para podernos ir conformando con el Señor. Entonces, es un aspecto muy importante el nosotros decir sí y el ser consecuentes con ese sí que estamos dando. Pero para nosotros ser enteramente consecuentes, nosotros tenemos que aceptar que de nosotros no viene nada. Es muy interesante que muchos sacerdotes jesuitas, muchos espiritualistas, utilizan un término muy interesante y ellos dicen que nosotros somos eh, indigentes convencidos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener la certeza de que sin la fuerza de Dios, sin el poder de Dios, sin la asistencia de Dios, nosotros no somos capaces de nada. Pero tener la confianza entera de que con el poder de Dios, con la asistencia de Dios, con la gracia de Dios, nosotros somos capaces de todo y hasta de lo inimaginable. Entonces me parece que ese decir sí y ponerlo en práctica depende sobre todo de nosotros interiormente y ya en un paso anterior decirle a Dios, aquí está mi alma, aquí están las potencias de mi alma, aquí está mi ser, yo no puedo sin ti, ya está más que comprobado. Así que ya desde antes las entrego para que tú puedas hacer con ellos lo que tú quieras, lo que tú puedas, y así yo pueda alcanzar la santidad. Pero tenemos que ser enteramente consecuentes de aquello que estamos diciendo con nuestras obras y con nuestros actos, que es lo que realmente va a tener valor. Sería muy interesante a esta altura, después que hemos visto el primer hijo y el segundo hijo, aquí Monseñor John Cla en sus comentarios al Evangelio que dan nombre al programa, lo inédito sobre los Evangelios, como ustedes saben son 7 volúmenes, donde el fundador de los Heraldos comenta los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos, y aquí él nos dice que es muy interesante porque dice, está bien, aquí hay 2 hijos en el Evangelio, pero hay un tercer hijo y hasta un cuarto hijo que no están nombrados. Entonces él dice que el tercer hijo, ¿quiénes son? Bueno, en el comienzo de este evangelio nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los sacerdotes y ancianos del templo. Los sacerdotes y los ancianos del templo eran, por tanto, la clase que dirigía toda la espiritualidad, porque eran justamente los integrantes del Sanedrín. Y el Sanedrín no era sino otra cosa que los sacerdotes más destacados, los ancianos del pueblo, que eran consejeros, y estos ya habían decidido, a tal punto estaban de mala fe, ya habían decidido condenar a muerte a nuestro Señor. Y ellos lo interpelan a nuestro Señor y le dicen, bueno, esta predicación que estás haciendo aquí en el templo, ¿en nombre de quién la haces? ¿No? ¿Y eso por qué? Porque no aceptaban. Entonces, por eso es que nuestro Señor les coloca el ejemplo de los 2 hijos. Uno que no quiso aceptar la voluntad del Padre, pero se arrepintió. Otro que dijo que sí, pero no fue. Y ahí entonces este tercer hijo, que son los fariseos, son interpelados por nuestro Señor, quien les dice, en verdad os digo, los publicanos, las mujeres de mala vida, van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. Y en cambio los publicanos, las mujeres de mala vida, le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Entonces, este tercer hijo es el hijo que está empeñado en el mal. Ahora, aquí no nombramos a Nuestra Señora, por ejemplo, pero ¿cómo sería si ellos tuviesen devoción a Nuestra Señora? ¿Será que se arrepentían? Usted, hermano Gustavo, había mencionado un punto anteriormente, que era la cuestión de el endurecimiento en el mal, digamos la obstinación en el mal. Y ahí la cuestión sobre todo es que, como bien decía el hermano Pablo, la llave para abrir esa puerta que está tan bien cerrada, la tenemos solo nosotros. O sea, Dios va a respetar aquello que nosotros querramos. Más desde que la persona quiera abrir, aunque sea una ranura de la puerta de su alma, a la gracia de Dios, a la acción de Nuestra Señora, por muy obstinado que esté en el mal camino, por muy empedernido que esté en el pecado, diría inclusive San Luis Griñón, aunque ya tenga un pie en el infierno,
esa alma no puede desesperar de su salvación. Esa alma no puede desesperar de su conversión. Esa alma tiene aún una esperanza, puede tener esa confianza, esa alegría, esa tranquilidad de que Nuestra Señora no le va a abandonar en ningún momento. Tanto más cuando la persona, al notar su obstinación en el mal camino, desea abrir su alma, desea abrirse a la gracia de Dios. En ese momento es evidente que Nuestra Señora, sin lugar a dudas, le va a atender, va a conseguir para él la gracia de la conversión y, en fin, todo aquel edificio de miserias, de pecados, de horrores que la persona pudo haber acumulado, se ve inmediatamente resuelto por la gracia conquistada por una oración de Nuestra Señora. Y hermano Pablo, el cuarto hijo, que aquí Monseñor dice que no está mencionado explícitamente en el Evangelio por el Divino Maestro, pero que se puede discernir con facilidad por contraste en su perfil moral. ¿Qué nos dice de esto? Ahí nosotros podríamos seguir hablando de aquella de quien el hermano Gerardo hablaba, de Nuestra Señora. Fenomenal. Ahí nosotros la vamos a ver a ella y qué podemos decir de ella, sino con la iglesia que podemos decir todo menos que era Dios. Aquella que desde el momento de su concepción dijo sí a todas las inspiraciones de la gracia, a todos los movimientos de la gracia en su alma, a todo lo que Dios le pidió, a cada instante, a cada momento, en cada lugar. Y ahí nosotros vamos a tener el modelo perfecto de aquella persona que dijo sí, hágase en mí según tu palabra. Y es muy bonito, porque Nuestra Señora nunca pidió nada para sí. Y porque nunca pidió nada para sí, pero que siempre dijo que sí, ella fue exaltada como la reina de los cielos y de la tierra. Porque reconocía su nada, que todo le venía de Dios y que toda la grandeza de su alma, que todos los dones que habían dentro de ella venían del amor de Dios y la predilección de Dios por ella. Y fue que con la gracia de Dios, ella pudo decir que sí. Con la gracia de Dios, ella pudo cada instante estar honrando a su Padre de una forma como ni los propios ángeles podían hacerlo. Entonces es muy bonito ver que por reconocer su nada, ella alcanzó la gracia para a cada instante poder decir sí. Y diciendo sí, ir a atender el pedido que el Padre le había hecho. Entonces ahí está el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Reconociendo nuestra nada, reconociendo nuestra indigencia, reconociendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad, atraeremos la gracia, la benevolencia de Dios, la mirada de Dios sobre nosotros, que es la que nos hará poder decir sí y poder ser consecuentes con ese sí que estamos dando. El primer error que nosotros vamos a cometer es cuando nosotros queramos decir sí, separándonos de Dios. Entonces, en ese sí tiene que haber ya un acto implícito o explícito de decir, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Porque ahí es que nosotros realmente podremos atender el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, para concluir este primer segmento del programa, podríamos quizás apuntar a una propuesta que Monseñor John Cla nos hace de hacer un verdadero examen de conciencia. Y él nos dice aquí, cabe como examen de conciencia una muy buena pregunta. Ante la invitación del Padre, ¿cuál ha sido mi respuesta? ¿Cuál ha sido mi conducta? ¿Cuál de los 4 hijos de los cuales hemos hablado me simboliza mejor? Agradezcámosle a Dios el habernos abierto los ojos en esta liturgia y darnos la oportunidad de entender nuestra presente vida espiritual, poniendo a nuestra disposición elementos de peso para que analicemos en profundidad los destinos de la presente era histórica. Entonces, con esta profundísima reflexión de final, pasamos a una pausa con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la sección espiritualidad y con el verdadero valor de la misa, especialmente cuando es una misa asistida con nuestra presencia física. Ya volvemos. Sicut oculis servorum, manibus hominorum suorum. Sicut oculia
facile manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus vexatione, quia multum repleta est anima nostra, opprobrium abundantibus et despexio superbis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nisi quia Dominus erat in nobis dicat nunc Israel, nisi quia Dominus erat in nobis, exsurgerent homines in nos, forte vivos deglutis et nos. Asceretur furore orum minibus, forsitan aqua absorbuis et nos. Torrentem petransivit anima nostra, forsitam pertransisset anima nostra aqua intolerabile. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem delitibus eorum. Anima nostra sicut passere recta est, nell'aque ovenantium. L'aque uso intritus est, et nos liberati sumus. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui confidunt in Domino sicut monensium, non commovebitur in aeternum qui habitat in Hierusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Quia non reliquet Dominus circam peccatorum subverso ad Deus forum, ut non extendabimus sia di iniquitate manus sua. Benefac Domine bonis, et rectis corde. Declinantes autem in obligationes aducet Dominus suo piedantibus iniquitatem, pax super Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In odorem ungmentorum tuorum puribus,
radicavit populo glorificato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Deo gratias. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Dei genitrix intercede pro nobis. Inviolata permanesisti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Post partum Virgo inviolata permanesisti. Speciosa facta esse suavis, in delicis sui sancta Dei genitrix. Domine exaudi orationem mea. Pasamos entonces al segundo segmento del programa, que es la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. En estas semanas, en estos meses, largos meses, en que algunos países ya han autorizado la celebración de la Santa Misa y otros todavía no lo han hecho, nos llega una noticia de Gaudium Press que nos habla de cómo en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, ya los católicos no están dispensados de la obligación de la misa dominical. Entonces, como sabemos, debido a la pandemia, prácticamente la mayoría de los obispos del mundo entero habían dispensado del precepto dominical a sus fieles. Y ahora, como se da la situación tanto en Green Bay cuanto en Milwaukee, en la arquidiócesis de Milwaukee, en Wisconsin, vemos que esas tres diócesis, ya a partir de la semana pasada, ya no dispensan más a los católicos por no asistir a las misas. Entonces, claro, más que discutir sobre si se debe o no se debe, es un aspecto muy interesante que el arzobispo de Milwaukee, Monseñor Jerome Listecki, nos trae a colación, porque nos dice que nuestra obligación de asistir al culto dominical refleja el carácter mismo de quienes somos como católicos. Viene a ser una especie de termómetro de quiénes somos, cómo está ese deseo de asistir a la misa, o si por el contrario ya se ha entibiado. Entonces nos pareció muy interesante conversar con el hermano Pablo y con el hermano Gerardo sobre las gracias que la misa nos trae y sobre cómo es necesario, más que ser un evento online, que sea un evento presencial. Entonces queríamos, justamente para enriquecimiento de nuestra vida espiritual en esta segunda sección del programa, tratar de las gracias que recibimos asistiendo a la Santa Misa y cómo es un aspecto fundamental para nuestra espiritualidad. ¿Qué les parece? Bien, realmente de los deseos más ardientes que todos los católicos anhelamos a lo largo de toda esta pandemia era justamente el feliz momento en que pudiesen ser nuestros templos nuevamente abiertos y asistir ya presencialmente a la iglesia. Ahora evidentemente que causó una cierta división, podremos decirlo, por qué no llamarlo así, en cuanto a ver que, creo que incluso lo tratamos aquí en uno de los programas, de colocar las prioridades, ¿no? En el sentido de, evidentemente, que tenemos la obligación, grave incluso, de cuidar de nuestra salud, más también la obligación grave que nosotros tenemos de reconocer nuestra sumisión a Dios, nuestra responsabilidad ante Dios, no puede verse manchada o disminuida por el cuidado de la propia salud. Y es esto lo que Monseñor Listecki quiso resaltar especialmente con este hecho, levantando la dispensa que había en cuanto al precepto dominical y llamando nuevamente a los fieles a la asistencia de la Santa Misa. Es una gracia realmente muy peculiar que los católicos en este estado
deberán valorar muchísimo. Incluso, evidentemente, pues aquí mismo la noticia nos relata que se tomarán todas las medidas necesarias en cuanto a la higiene, en cuanto al distanciamiento, en cuanto a la administración de la comunión, etcétera. Lo que más llama la atención y lo que más debe penetrar en el alma de los fieles es que por mucha enfermedad que haya, nuestras obligaciones delante de Dios no cesan. Nosotros seguimos siendo hijos de Dios y como tales debemos cumplir con nuestras obligaciones para con Él. Y una de esas es reconocer semanalmente lo que ha sido una tradición de la Iglesia a lo largo de siglos, de al menos dedicar una hora semanal para tributar nuestro agradecimiento, nuestro pedido de perdón, nuestros pedidos a título general de todas las necesidades que vayamos teniendo en nuestra vida, presentarlas al menos en este momento, reservar esta hora de nuestra semana para Dios exclusivamente. Y pues bendito sea Dios que ya en este estado se vuelve a abrir la Santa Misa y se levanta el precepto. Los fieles se ven nuevamente en la necesidad, en el precepto de asistir a la misa dominical. Ahora, ¿cuántas gracias no son derramadas en cada misa, en cada comunión, en fin, la administración del resto de los sacramentos? Creo que todo lo hemos podido vivir en carne propia. Y bien dice aquel dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que este tiempo nos ha servido un poco para darnos cuenta de cuán necesaria es la asistencia semanal a la Santa Misa, la comunión semanal cuando no diaria, y la recepción continua de los sacramentos. Lo que se da un poco también, y es un termómetro en ese sentido, y es que muchos ya quizás nos hayamos acostumbrados simplemente a no salir de nuestro living, a no salir de nuestros cuartos, y entonces es mucho más cómodo, por así decir, y mucho más conveniente asistir a la misa por la televisión o asistirlo online. Pero debemos recordar que eso es solamente una situación de emergencia y que no podemos justamente dejar entibiar nuestra devoción para transformarla simplemente en un fenómeno que vemos por una pantalla, ¿no es cierto? Ese punto es importante porque es una pena, pero llegaron varias repercusiones, por lo menos aquí, de personas que realmente asistían a la Santa Misa por internet sin ninguna, la verdad que con falta de respeto, ¿no? Porque algunos decían, no, yo aprovecho a escuchar la misa en lo que estoy cocinando. Entonces, a ver, creo que tenemos que ser bastante equilibrados. Todos sabemos y tenemos bien conciencia de que estamos viviendo una pandemia, que el virus mata y que debemos de tomar todas las precauciones necesarias. Pero tomando todas las precauciones necesarias y teniendo las autorizaciones de las distintas autoridades en cada país y guardando todos los cuidados que son necesarios, entra un punto primero del respeto a la Santa Misa, ¿no? Porque la Santa Misa no es una reunión cualquiera, no es que vamos a ir a reunirnos con los amigos, no es que vamos a ir a visitar a un familiar, que ya sería algo importante, es que vamos a ir a asistir a la renovación del sacrificio una vez más de la cruz. Entonces, es algo extremadamente importante. Entonces, si hemos escuchado tantas frases impresionantes de los santos sobre la Santa Misa, nosotros no, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hay que decir que hay algunos lugares donde todavía no está permitido, ¿no? Digo, para que las personas que nos están escuchando y en esos lugares aún no está permitido, tampoco crear un problema de conciencia, ¿no? Pero sí guardar el respeto debido. Entonces, y aparte, en los lugares donde ya está permitido, hay una cosa que es muy importante, que Monseñor Juan recordaba en una ocasión, y es que a través de los sacramentos nosotros convivimos con Dios. Y si a nosotros durante todo este tiempo nos ha hecho falta poder estar con nuestros seres queridos, si hemos sentido lo que es estar fuera del convivio con los demás, con tanta gente que apreciamos. El otro día un padre de familia me decía, tengo más de 4 meses de no poder dar un abrazo a mi hijo, ¿no? Y eso duele en el corazón porque, o sea, tenemos un instinto de sociabilidad, tenemos necesidad de estar conviviendo unos con otros. Aún más es nuestra alma la que tiene necesidad de convivir con Dios. Nuestra alma que está ansiosa de poder estar con ese Dios, con ese Padre, con ese amigo que habita a través de la gracia. Entonces, el nosotros privar a nuestra alma de este beneficio tan grande del cual ella tiene derecho, nos va a traer bastantes repercusiones negativas porque puede ser que esa llama, ¿no?, de fe se vaya apagando y apagándose se vaya acomodando
y vayan apareciendo cosas que, pues bueno, nos faciliten el tal vez cumplir el precepto, pero no nos den todas esas gracias y todas esas, no nos sacien toda esa necesidad que nuestra alma tiene. Si ya podemos ir, si ya está permitido, guardando todos los cuidados que hay que tomar, no solo por cumplir un precepto, porque si no sería hacer algo sin amor, sino para nosotros poder volver a estar en ese convivio con ese Dios, con ese Padre y ese amigo que se hace presente en la Santa Misa, para nosotros poder reavivar ese convivio, porque Dios está ansioso de poder convivir con nosotros, para nosotros poder incendiar más nuestra alma de amor a Dios, para nosotros poder volver a sentir hasta de formas extremadamente sensibles en nuestra alma todas esas gracias, todas esas palabras que Dios quiere decir en el corazón. Es extremadamente recomendable y bueno asistir a la misa, hacer todos los esfuerzos necesarios para nosotros poder asistir a la misa y poder volver a ese convivio en la Eucaristía, que va a ser de mucho, mucho bien a nuestra alma, y también de combatir esos relajamientos que pueden haber nacido durante este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo. Aquí Monseñor Listecki remarca un aspecto que me parece absolutamente importante y es este. Él dice que cuando nosotros asistimos a la Santa Misa y por tanto mantenemos el precepto dominical, hay algo que pasa en nuestra conciencia. Y él dice que nosotros formamos nuestra conciencia para que podamos estar plenamente informados al tomar decisiones sobre nuestras acciones. Entonces, claro, muchas veces si nosotros nos dejamos, como decía el hermano Pablo, como decía el hermano Gerardo, nos relajamos en ese aspecto, va a acabar siendo que nuestra conciencia adquiere una cierta modorra y adquiere una cierta pesadez y ya no vemos claramente cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuando muchas veces nuestras acciones de repente no van a ir por el lado del bien. Ahí es donde la conciencia nos ayuda a decidir. Y si nuestra conciencia justamente no está claramente afilada, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a tomar las decisiones equivocadas. Y justamente la asistencia a la Santa Misa, el sentido claro que debemos tener de la obligación de los domingos, de la obligación dominical, de la asistencia a la misa dominical, eso nos va a ayudar muchísimo para justamente tener claridad en las decisiones que tomamos. Ahora, hay una cosa también que, bueno, si nosotros todavía no podemos asistir a la misa porque no estamos no tenemos la bendición como lo tienen en este estado de los Estados Unidos que estamos comentando, mismo así debemos prestar mucha atención. ¿Cómo está el termómetro en el corazón? Nuestro termómetro de amor hacia la Eucaristía se está enfriando, o si pudiésemos asistir en este momento a la misa, entonces iríamos corriendo a la iglesia. Ese es justamente un aspecto que me parece muy interesante, porque si nuestra vida espiritual, independientemente de los aspectos externos, no tiene ese deseo, quién sabe si no estamos cayendo en la tibieza, ¿no es cierto? Claro, y eso, bueno, se los cuento aquí a nuestra querida audiencia. Por ejemplo, aquí en El Salvador, donde me encuentro, gracias a Dios fueron abiertos ya los templos y, claro, tomando todas las medidas y con el público reducido, siguiendo todo el protocolo que el arzobispado emitió, etcétera, se comenzó con un 30% de la capacidad de cada iglesia. Y fue curioso, pues, que cabe resaltar, apuntar, que nos comentaron que en varias iglesias cuya capacidad estaba reducida al 30%, y que habían aumentado la cantidad de misas justamente para poder atender a la mayor capacidad de fieles, la mayor cantidad de fieles posible. De varias iglesias nosotros supimos que infelizmente ni siquiera el 30% estaba lleno. Iglesias que ni siquiera a la mitad, o sea, digamos 15%, estaba lleno. Es decir, ¿dónde está ese deseo de volver al convivio con nuestro Señor? Es verdad, hay que cuidar de la salud, pero si ya sabemos que se están tomando las medidas pertinentes, ¿dónde está nuestra confianza de que a quien estamos acudiendo es a la fuente de la salud? Es a la fuente de todo bien. Que Dios, nada sucede
ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios lo quiera o lo permita. Personas que se han enfermado o que no se han enfermado, Dios sabe en sus planes perfectísimos el por qué y para qué de tal o cual situación. Más, eso no puede hacer tambalear nuestra confianza en Dios, como bien decía el hermano Pablo, en este Padre que está esperándonos con más ansias inclusive que nosotros. A veces deseamos volver al templo para poder estar nuevamente con Él. Entonces, nosotros también tenemos que tener eso en cuenta y cabe eso como termómetro, como bien decía el hermano Gustavo, como una especie de examen de conciencia. Si abriéndose las iglesias, ¿cuál sería mi actitud? De cuidar la salud a tal punto que me olvido de Dios, creador de la propia salud, o si al menos yo sé depositar mi confianza en Dios para pedir justamente esa salud y pedir el bienestar físico y sobre todo el espiritual que tanto estoy necesitando en estos tiempos. Y es muy clara entonces la enseñanza de esta parte, porque también Monseñor Listequi nos avisa que cuando fallamos en nuestra responsabilidad ante Dios, pecamos, ofendemos a Dios. Entonces ese aspecto queda muy claramente entre blanco y el negro, queda muy claramente definido que necesitamos prestar atención y si nos hemos enfriado, bueno, para eso está Nuestra Señora, para eso está la oración, para eso está la confesión, para que podamos recuperar lo que hemos perdido. Así que no hay ninguna razón para dejarse llevar por el desánimo, sino que bueno, si estamos fríos, no hay momento mejor entonces que este para retornar a la devoción que debemos tener. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió y ocurre en la iglesia y en el mundo. Y la primera noticia nos llega desde Manila, en las Filipinas, donde en estos días se ha reabierto la catedral después de 6 meses que estuvo cerrada por la pandemia, y es un cable de la agencia Fides que nos dice que la reapertura del templo se da en medio del relajamiento de medidas gubernamentales en las que las iglesias se encuentran en zonas llamadas de cuarentena comunitaria y que podrán recibir ahora hasta el 10% de su capacidad. La catedral, que tiene capacidad para 800 fieles, recibirá entonces 80 personas. En las misas dominicales, los fieles también podrán ubicarse en la plaza que queda frente a la catedral, donde se distribuirá la Eucaristía. Las misas serán transmitidas, como está siendo habitual, por Facebook y por YouTube. Ahora hay una novedad sobre los cementerios. No se podrá visitarlos el día 1 y 2 de noviembre. Por lo menos hasta que se sepa la evolución de la pandemia y cómo se irá desarrollando. Sabemos que durante el Día de Todos los Santos los cementerios se llenan de gente. Es nuestro trabajo evitar reuniones y concentraciones masivas, expresó la subsecretaria del Ministerio de Salud, María Rosario Vengreire. Y también nos llega otra noticia, de esta vez de la Argentina, donde la agencia de noticias Gaudium Press nos informa que Cáritas Argentina atendió 2,5 millones de personas durante la pandemia. Y esta cifra duplica la anterior. Entonces, hasta 2,5 millones de personas llegó la atención de Cáritas Argentina desde el inicio de la pandemia. A este impresionante número llegó la ayuda de esta agencia de la Iglesia con asistencia alimentaria e higiene. Y esa cifra duplica entonces la alcanzada en épocas anteriores. Cáritas también realiza acompañamiento humano y espiritual, muy necesario en estos días por la afectación psicológica y económica que está causando el coronavirus. Hermano Pablo, usted que está ahí en la Argentina, ¿qué nos comenta de esto? Es muy interesante porque nosotros hemos podido vivir también en carne propia toda esta acción que Cáritas ha estado realizando en las diferentes diócesis. Por ejemplo, aquí en la parroquia donde nosotros nos encontramos, en la diócesis de San Miguel, nos comentaba el padre Raúl, que es nuestro párroco, que, por ejemplo, el comedor que atiende a muchas veces hasta duplicado la cantidad de personas que está atendiendo, ya sea de adultos mayores, de niños, a los cuales ha ido buscando poder atender y poder dar un auxilio, no solo en materia alimenticia, sino también en materia psicológica, en materia espiritual, entre otras actividades que han estado realizando. Entonces, realmente todas las personas que colaboran con Cáritas durante este tiempo no han bajado los brazos, al contrario, han redoblado esfuerzos para que la iglesia pueda estar presente en estos momentos de pandemia que estamos viviendo.
La agencia de noticias Gaudium Press nos informa que la labor de Cáritas se movió en 3 ejes. Es el eje alimentario, el eje sanitario y el eje de ingresos familiares. Entonces, en el eje alimentario fue fortalecer los servicios alimentarios y la asistencia en las calles, reforzando la ayuda brindada a través de comedores, merenderos y puestos móviles en las calles. Paralelamente se multiplicó la entrada de bolsones, viandas y kits de higiene. En el eje sanitario consistió la labor en apoyar a los sistemas de salud, creando y fortaleciendo dispositivos no hospitalarios de aislamiento para los más vulnerables, y en el eje de ingresos familiares fue el facilitar el acceso a las ayudas del Estado y procurar la reactivación local de las actividades laborales. Entonces, felicitaciones a Cáritas por ese inmenso trabajo y esperamos que esta pandemia cese lo antes posible, pero que también nos ayude a crecer en todos los aspectos de solidaridad y de vida espiritual que son posibles. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast, enlace de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué tenemos para esta semana? Acabamos de estar celebrando la memoria del Padre Pío, ¿no? Un santo tan conocido por todo el mundo. Y quería sugerir de la agencia Gaudium Press el artículo que dice: el Santo Padre Pío de Pietrelcina, el que tenía estigmas, el que hablaba con ángeles, el que leía en las almas. Un artículo realmente muy bonito que va describiendo la figura de este santo, que entre otras cosas se entregó como víctima expiatoria por la Santa Madre Iglesia. Creo que será de gran bien espiritual para todos y cada uno ir aprofundándonos más en la vida de este gran santo, en todos los acontecimientos que se dieron con él, en el relacionamiento que él tenía con los ángeles, y así nosotros poder ir también creciendo en la fe. Entonces colocamos en las notas del programa, para aquellos que nos escuchan en la website original, lo inédito, multimedia.com, pueden encontrar allí las notas del programa. Hermano Gerardo, ¿qué tendríamos para esta semana para recomendar? Hermano Gustavo, esta semana les tengo una piedra preciosa a todas las madres que nos escuchan. Y es que, pues, sabemos que es natural de cualquier madre velar, pues, por el cuidado material de sus hijos, de la educación de sus hijos, sobre todo de la formación y el crecimiento espiritual de sus hijos. Y aquí yo quiero compartirles un tesoro muy bonito que encontré hace poco, que se trata de una oración de una madre por sus hijos. Les recomiendo esta oración. Es una oración bellísima que pueden rezarla todos los días por sus hijos. A veces cuántas y cuántas veces no se oye de madres angustiadas, preocupadas porque su hijo se está desviando, todo el cuidado que tuvo para que aprendiera los mandamientos, para que estuviese siempre en el camino del bien, de repente se ve azotado por las olas de las modas, de todo lo que el mundo ofrece y que nosotros, las malas compañías, y de las maneras, la mejor manera que nosotros tenemos, que una madre tiene de sustentar, de proteger, de blindar a un hijo, es rezar por él, pedir a Dios por él. Así es que quería compartirles este enlace de una oración muy linda de una madre por sus hijos, recomendándoles inclusive ya dejarla en sus oraciones diarias, pues será de muchísimo provecho para el fortalecimiento espiritual de todas las madres y, claro, como consecuencia también de todos sus hijos. Los dejamos entonces en suspenso. Pueden encontrar entonces esta oración también en las notas del programa. Y a quienes habla le gustaría sugerir Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, una radio católica extendidísima aquí en Canadá, pero que también puede ser accedida de acuerdo con el enlace vía website también, y van a encontrar realmente programas absolutamente interesantes para todos los aspectos de la formación familiar, espiritual, catequística y también, por supuesto, de conocer a nuestra fe muchísimo más. Entonces, Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.